Comisionado, tiene el uso de la palabra para hacer referencia al 28 de enero, que es el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Realmente es para no dejarlo pasar. La verdad pensaba hacerlo en la siguiente sesión y decantarlo con ustedes, pero en virtud de que, como dicen por ahí, pues ya es a toro pasado. Me parecería que lo oportuno es, por lo menos, pronunciarnos a la luz del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Como se sabe, el Consejo de Europa, con el apoyo de la Comisión Europea, creó en el 28 de enero, aproximadamente hace relativamente 6 años, instituyeron el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Ello a la luz de el homenaje o al aniversario de la firma del convenio número 108 para la protección de los individuos con respecto al tratamiento automático de carácter personal por parte del Consejo de Europa. Como sabemos, ese día tiene como objetivo primordial concientizar a los ciudadanos de los riesgos inherentes y asociados con el manejo ilegal de los datos personales. Obviamente puede ser tanto del sector público como del sector privado. Se trata de dedicarle un día a efecto de que, particularmente de los países de Europa, pero hay que decirlo, se ha extendido en el orden internacional, el de concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de proteger su privacidad y difundir sus derechos y responsabilidades inherentes respecto a los datos personales, respecto al manejo, recolección, procesamiento de los datos en el mundo físico como virtual de los mismos. Como sabemos, en este día se realizan varios eventos en varias ciudades, incluyendo reuniones presenciales, programas educativos, foros, seminarios, inclusive nos hemos sido convocados alguno por otra entidad federativa. Me hubiera gustado, y creo que ese había sido el plan, pero creo que ya no se podrá, el de haber llevado a cabo algún foro, algún seminario respecto del tema. Por eso el tema de pronunciarme en este momento. Cabe señalar que el derecho a la privacidad es un derecho humano universal, reconocido en todos los textos internacionales de derechos humanos y constitucionales. En América Latina ha habido un impulso en los últimos años, particularmente a la luz de que en la última década en países como Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay se han establecido leyes de protección de datos personales. En el marco de esta importante fecha, me permito precisamente dejar aquí compartido con ustedes una invitación y un llamamiento nuevamente para reflexionar sobre la necesidad de impulsar una ley de datos personales en el Estado de México respecto de aquellos datos personales en poder de los entes públicos de esta entidad federativa. Si bien la protección de datos personales es responsabilidad de todos, no menos cierto que una alta responsabilidad descansa en su promoción, difusión y protección en los institutos como el nuestro. Porque el INFUEN, de acuerdo al marco jurídico vigente, es por hoy el órgano garante en la protección de los datos personales en poder de los sujetos obligados en términos de la ley de transparencia. Debemos concientizar e invitar al órgano legislativo, así como al usuario final, que prácticamente son todos los gobernados, del por qué es necesaria una ley de protección de datos personales, y más aún la observancia de nuestro derecho a la privacidad, para que podamos tener capacidad, como se ha dicho ya, de controlar nuestra propia información personal. En la actualidad, solamente en 4 entidades federativas existen leyes locales específicas en materia de protección de datos personales en poder del sector público del gobierno, como son el estado de Colima, Guanajuato, Oaxaca y el Distrito Federal. Por lo que es necesario, desde mi perspectiva,
y a título personal, exhortar a la legislatura estatal para crear una ley específica en la materia, para que todos los habitantes de esta entidad federativa estén protegidos de manera adecuada, oportuna, a través de un marco jurídico adecuado y pertinente respecto a la protección de sus datos personales en poder del sector público, ya sea en el ámbito estatal o en el ámbito municipal. Por lo tanto, y a la luz del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, me permito insistir en la necesidad de crear una ley de datos personales en el Estado de México. Y ojalá este año así sea y podamos arribar como el 5º estado con una ley específica en materia de protección de datos personales, obviamente en el ámbito competencial que corresponde en poder de los sujetos obligados. Y solamente, como lo he señalado en otras ocasiones, bajo la premisa de por qué es necesaria la protección de los datos personales. Y la respuesta nos la da precisamente Miguel Ángel Dávara Rodríguez. No me quiero absolutamente mantenerme como titular de lo que él dice, solamente compartirlo con ustedes. Es necesario precisamente para amparar a los gobernados contra la posible utilización por terceros en forma no autorizada de sus datos personales, a fin de evitar se afecte su entorno personal, social o profesional, y como dice también él, como un límite a la utilización de los datos personales frente al temor de que se pueda transgredir o agredir la privacidad de los gobernados personal o familiarmente y que pueda cortar el ejercicio de otros derechos. Al final, como dice este mismo autor, es necesaria la protección de los datos personales, ya que se necesita el amparo debido a los gobernados contra la posible utilización por terceros en forma no autorizada de dichos datos. Es así que la protección debida de los datos personales resulta necesaria como un límite a la utilización de la informática ante el temor de que pueda transgredir la intimidad de los ciudadanos, personal o familiarmente, y que pueda coartar, como ya se dijo, el ejercicio de sus derechos. Debe dejarse claro que la protección de los datos personales, que inclusive lo dice la Ley Federal de Protección de Datos Personales en poder de los particulares, presume precisamente que en el tratamiento de datos personales la expectativa razonable de privacidad, entendida como la confianza que deposita el titular de los datos en otra persona respecto de sus datos y que ellos serán tratados de tal manera que asegure su debida protección. Dejar claro que la debida protección de datos personales es precisamente que yo entrego unos datos y que deben de cumplir con la finalidad para lo cual lo estoy yo proporcionando, y no para finalidades distintas o ilícitas a las que los están proporcionando. Por ello el tema de los datos personales tiene que ver, insisto, con el tema de la privacidad, y como ya lo he señalado en alguna otra ocasión, la privacidad se puede entender, y sin que vaya a sonar de una manera peyorativo, la privacidad, lo señalo yo, es como una especie como del útero, y precisamente los datos personales, uno de sus alumbramientos. Como sabemos, los datos personales pueden ser recogidos o recabados tanto por entes privados como por entes públicos. Se puede afirmar que sin el uso de nuestra información personal, prácticamente los servicios de los que disponemos no podrían funcionar. Realmente hoy las empresas requieren de recabar datos personales para cumplir debidamente con sus funciones, pero también el gobierno necesita recabar datos personales para el debido cumplimiento de sus funciones y la prestación de servicios y el debido cumplimiento de sus atribuciones. Se puede decir que la efectividad de los datos personales es esencial, insisto, para la existencia misma de la privacidad.
Más aún es necesario, como ya lo han señalado inclusive varios de mis compañeros de este pleno, ante la presencia precisamente de los sistemas automatizados y la presencia de la informática hoy en nuestros días. Estamos frente a una sociedad donde la informática se ha convertido, lo han señalado todo el mundo, en el símbolo emblemático de la cultura actual. Hoy hay una omnipresente vigilancia informática en la existencia habitual de nuestros datos personales. Yo lo he señalado infinidad de veces y ya no los aburriré. Simple y sencillamente señala que en cada paso nuevamente de nuestra vida dejamos huella de nuestros datos personales. Lo he insistido y lo han señalado así también los propios comisionados. Cada vez que nosotros acudimos a por ejemplo, cuando acudimos a pedir o a solicitar alguna beca, cuando acudimos a solicitar algún servicio, cuando acudimos a solicitar un permiso, una licencia de conducir, una licencia de funcionamiento, dejamos muchas de las veces una serie de datos personales que a través del uso de la tecnología, pues obviamente se van digitalizando y se pueden ir recabando. Y precisamente a través de la recolección de los datos personales incluso se pueden fijar perfiles respecto de quiénes somos, qué comemos, qué pensamos o cómo somos en nuestro actuar cotidiano. A través de una tarjeta de crédito podemos dar fe de cuántas veces comemos en un restaurante, muchas de las veces cuántas veces fuimos al cine, etcétera, etcétera. Ya lo decía precisamente Isabel Dávara, de ahí que ella sostenga que en realidad nuestra identidad virtual incluso es más importante, dice ella, al menos cuantitativamente hablando, que nuestra única hasta ahora identidad física, por la que la vida individual y social corre el riesgo de hallarse sometida a un juicio universal permanente si no hay una debida regulación en materia de datos personales. Y precisamente por ello, a la luz del Día Internacional en materia de protección de datos personales que se celebrará el 28 de enero, hago votos por seguir promoviendo, impulsando una debida regulación en esta entidad federativa para contar con un marco jurídico más oportuno, más acabado sobre la protección de datos personales. Si bien la ley de transparencia de esta entidad federativa tiene una regulación, hay que decirlo y hay que decirlo fuerte, es tímida, es corta y es incongruente incluso en muchos de los principios o en muchos de los lenguajes que se utilizan en los estándares internacionales en materia de protección de datos personales. Y por ello la legislación que se emprenda promover y en su momento aprobar por la legislatura debe basarse particularmente en tres vertientes, lo que yo llamo una trípode parada o sostenida en tres pies, o como diría el profesor Dávara, en una cuestión triangular, donde se sitúen precisamente o se definan los principios en materia de protección de datos personales, los derechos que ya sabemos, acceso, ratificación, cancelación y oposición, es decir, los derechos arcos, y sobre todo también, y muy importante, los procedimientos. Y obviamente un régimen sin duda innecesario e indispensable de responsabilidades de los servidores públicos cuando no observen las normas relativas al tema de datos de protección de datos personales. Sigo insistiendo, estamos hablando de un derecho nuevo, de un derecho de tercera generación, si así se quiere decir por algunos. La protección de los datos personales, como ya lo he dicho, solamente volverlo a reiterar, es quizás el más nuevo de los derechos de los que goza una persona física o humana. Hay que decirlo nuevamente, es un derecho en construcción que nos reconduce al respeto sin duda a la dignidad humana, base fundamental en la que debe estar inspirada la protección de los datos personales. Además, como lo han señalado varios, todos, absolutamente todos, somos titulares de datos personales.
para cortar, comisionados, con eso terminar. Y finalmente, creo que la expedición de una ley de datos personales del Estado de México debe ser distinta y distinguible de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque al final del día se trata de dos derechos fundamentales distintos. Si bien vinculados, si bien relacionados, si bien muchas de las veces uno opera como límite de uno de los del derecho y viceversa, al final del día se trata de derechos fundamentales distintos y que responden obviamente a principios diferentes. No los voy a decir aquí, pero al final del día el principio, por ejemplo, el caso del derecho de acceso a la información, el principio que es incolumne es el principio de máxima publicidad, en tanto que el tema de los datos personales, el principio es el de cerrar precisamente la información sobre los datos personales y se puede decir el principio del anonimato prácticamente, y solamente cuando se acredita una prueba de interés público el dar a conocer dicha información o dichos datos personales. Por lo tanto, me pronuncio por que en este año, a la luz del Día Internacional de Datos Personales, podemos contar con un marco jurídico específico y, como lo señalé la vez pasada cuando me referí a este tema, más aún es exigente a efecto de evitar un desequilibrio normativo. Para que se trate de un derecho fundamental parejo en todo el país y no suceda el día de mañana, ¿sí?, que tengamos que estar hablando, ¿verdad?, de una reforma al artículo 16 constitucional todavía, que no quede claro, ¿no?, donde establezcamos lo que se llama las leyes modelos o la ley tipo, como se le puede denominar hoy, y evitar este desequilibrio normativo mediante la implementación de una ley donde podemos arribar, y obviamente de la experiencia tanto internacional como local de las entidades federativas a las que me he referido. Y digo evitar también una disparidad inclusive desde el punto de vista de la regulación que corresponde a los datos personales en poder de las entidades privadas respecto al tema del sector público local. Porque como saben, pues recientemente se aprobó la ley federal en materia de datos personales en poder de las entidades privadas, y si no mal recuerdo, al inicio de este año la competencia surte para el IFAI, y el IFAI acaba de emitir una guía y una serie de lineamientos en la materia. Por lo tanto, no podemos quedarnos atrás y debemos seguir empujando la posibilidad de contar con un marco jurídico referencial que responda precisamente a una debida y adecuada normatividad al respecto, un ordenamiento propio y distinto de la regulación del derecho de acceso a la información. Y sería cuanto de mi parte, y agradecerles su atención. Gracias. Gracias, comisionado.